Buenos días con todos, mi nombre es Atenea Bernardo Vázquez y en esta oportunidad voy a contarles brevemente sobre lo que aprendí en el laboratorio número 5 de EWIS. El tema a tratar en este laboratorio fue diagrama del sistema de control eléctrico. Y básicamente lo que aprendimos en este laboratorio es sobre el uso y el funcionamiento de los relays, que son componentes eléctricos muy importantes ya que son muy usados en aviación. El relay es un switch eléctrico que define la apertura o el cierre de un circuito. Como ya mencioné, estos relays son muy usados en aviación ya que no necesitan de una activación manual, sino que en cuanto se conecte la fuente de energía, estos funcionan y en su circuito interno activan y desactivan diferentes funciones a las cuales están conectadas. Entonces, de las dos primeras actividades aprendimos a identificar cuál es el punto común, a identificar cuántos pines tiene, cuántas funciones, a identificar el punto positivo y el punto negativo de la bobina, ya que el relay posee una sola bobina. Y normalmente las bobinas o la bobina es los pines más pequeños que tiene el relay. Pero para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo, nos podemos ayudar del diagrama que viene en el relay o si no de la seña que también a veces viene. Y esta seña significa que es el punto positivo. Para comprobar su funcionamiento utilizamos el multímetro. Y el multímetro lo utilizamos para medir la continuidad, para saber si el punto común está cerrado o cierra circuito con la columna 3 o con la columna 1, ya que en mi caso, yo analicé un relay de 11 pines con 3 contactos comunes. Entonces lo que hice fue conectar el multímetro, el conector positivo lo conecté al punto común y con el cable del negativo probé si es que estaba cerrado, si es que había continuidad con la columna 3 o con la columna 1. En este caso estaba en continuidad con la columna 3. Entonces, una vez alimentado este relay, de la columna 3 iba a pasar a la columna 1. Es como el punto común da la condición de on u off en uno o el otro punto. Entonces así se comprueba dónde está cerrado el circuito y dónde tengo que conectar, por ejemplo, mi lámpara para que ésta se active. Y eso fue lo que hicimos en la tercera actividad. De la tercera actividad aprendimos bastante, ya que armamos un circuito en una bandeja que nos brindó el profesor, donde estaban todos los componentes eléctricos y nosotros teníamos que conectarlo mediante cables. Entonces, la explicación de esto es que lo primero que se hace es conectar la fuente, o bueno, donde se va a alimentar, el punto donde va a alimentar la fuente al circuit breaker. Del circuit breaker al switch, que va a dar la condición de on u off. Del switch se conecta hacia el punto positivo del relay, de la bobina. Y va a haber otra fuente que se conecte al punto común. Y luego la columna 1 tiene que estar conectada hacia la lámpara. Y de la lámpara tiene que salir un cable a conexión a tierra. De la misma forma, el punto negativo tiene que conectarse a tierra. Entonces, el funcionamiento va a ser el siguiente. Se conecta la fuente de energía y la corriente va a pasar por el circuit breaker. El circuit breaker es el que protege el cableado si es que se excede en corriente. Va a pasar por el switch se va a activar, entonces va a entrar corriente al punto positivo de la bobina y al switch que va a activar la lámpara. Así podemos poner diferentes funciones como activación de lámparas o a la vez que se apague otra, o si no también podemos ponerle una bocina, por ejemplo, para que se active. Entonces aprendimos cómo se arma un circuito y a identificar las partes de este relay. Gracias.